noches. Hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, ¿qué decir de la revocación de mandato ya aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora está en el Senado? Bueno, pues para debatir este tema, esta figura en donde en la elección intermedia del 2021 estaría en la boleta Andrés Manuel López Obrador para ver si se queda o no como presidente de México. Bueno, para debatir este tema se encuentra con nosotros, como todos los martes, Carlos Bravo, regidor. Carlos. Hola, Leo, muy buenas noches. Paula Sofía. Hola, no sé por qué te dije noches. Ana hoy. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás, Paula? Buenas noches. Y Hernán Gómez. Leo, buenas noches. Buenas noches. Empecemos contigo, Carlos. Sí. Esta cuestión de la revocación del mandato. Ayer me llamó la atención que en la mesa hubo opiniones muy claras, muy contundentes, de que sí sospechan que esto es un primer paso para una posible reelección de López Obrador, que hoy, por cierto, firma con bombo y platillo un manifiesto diciendo que no lo va a hacer, que él, terminando el 2024, se va a su rancho de nombre conocido en Palenque. Sí. Por cierto, eso mismo prometió si perdía la elección del 2012 y no lo hizo. Pero nada más lo dejamos ahí para el registro, Carlos. Mira, en principio yo no suscribo o yo no comparto la preocupación de que este proyecto o esta iniciativa tenga una intención reeleccionista. Yo creo que va por otro lado. Entonces, la verdad, voy a obviar eso porque a mí no me parece que vaya por ahí. No va por ahí. No, yo pienso que no. ¿Alguien piensa que va por ahí en la mesa? No, me parece ¿No? sin sentido. Hernán? No, yo a veces, ahorita hago mi comentario. Bueno, pero entonces no hay, en esta mesa ya, no hay. Quitamos eso de la mesa. No. Correcto. Ahora, sí creo, o sea, sí le veo algunos defectos en términos de diseño institucional y sobre todo lo veo como un esfuerzo o un movimiento que sí es susceptible de ser interpretado digamos, a la luz de la ciencia política, digamos, más de vanguardia, más contemporánea, que habla de retrocesos democráticos, o incluso hay un término que acuñó un colega del CIDE, Andreas Schedler, que es autoritarismo electoral. Básicamente lo que describe ese tipo de desarrollos es el uso de instituciones democráticas por parte de los poderes constituidos, no necesariamente como un mecanismo de rendición de cuentas o de control de parte de la ciudadanía respecto a los poderes, sino como un mecanismo de los propios poderes para fortalecerse ellos mismos. Los países o las democracias, digamos, ejemplares, admirables, que tienen un mecanismo como este. Pues yo creo que ninguno de las... Si en América Latina hay tres. El adjetivo ejemplar, bueno, sí. Creo que ninguna de las ejemplares. O sea, ¿no? bueno, existen otros niveles. Queda? A nivel ¿Qué local. ejemplar queda? No, a nivel Gran local, Bretaña, hombre, sigue siendo con el Brexit incluso. A nivel local, sí es un mecanismo muy frecuente y muy interesante. Pero a nivel presidencial, ponerlo obligatoriamente en coincidencia con la elección intermedia del Congreso, eso sí, rara vez lo vas a encontrar. Claro. Los tres lugares en América Latina donde lo encuentras es en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Ahora, más o sea, cualquier abogado diría ahí, I rest my case. ¿No? Bueno, ahí yo no soy abogado. Eso no lo diría un abogado. No me voy a quedar ahí. Esos son los tres países. Pero bueno, mira, hasta aquí mi argumento. Nada más para terminar, digamos, porque la discusión es larga. Mi principal crítica a este instrumento tiene que ver con que sea el propio presidente el que lo propone y lo pone en una fecha obligatoria que coincide con la elección intermedia. Este podría ser un instrumento muy distinto si los ciudadanos pudieran activarlo o no, dependiendo de su evaluación del presidente. Correcto. A ver, Paula. A ver, yo en primer lugar no soy gran fan del instrumento. ¿No? No soy gran fan del instrumento, nunca lo he sido. Me parece además que es un instrumento que es muy útil en regímenes parlamentarios. No es muy bueno, regímenes parlamentarios es lo es normal. Parte, claro. No me parece que sea un instrumento muy útil en una democracia tan cargada hacia el sistema presidencial como, bueno, tan presidencialista como la que tenemos nosotros. Muchísimo menos con un tema de oposición, en una oposición que lo utiliza como un instrumento de golpeteo y de mover masas. Tiene que ver además con un sistema electoral en el que se mueve mucho dinero y es dinero público, y que también esto implica un costo adicional en el tema electoral. No soy fan del instrumento. El tema del diseño,
Sí se puede proponer, o sea, los ciudadanos sí lo pueden proponer. O sea, dentro de la propuesta del legislativo sí viene que los ciudadanos lo puedan proponer. Pero también el Lo que papel. está, sí, también el presidente Sí. y también el Parlamento. Sí. Lo que está fijado es la fecha. A mí me llama la atención que la crítica sea a la fecha establecida desde la oposición, porque tengan miedo de volver a ver a Andrés Manuel en la boleta. Bueno, pues claro. O sea, no, pero No, lo que bueno. me dice es, ¿qué tan derrotados están Pues sí. para que piensen que dentro de 3 años, con 3 años de gobierno encima, con unas iniciativas que critican todos los días como pésimas, todavía les dé miedo tener a Andrés Manuel Qué en la boleta? pequeños se saben. O sea, es muy, Bueno, es muy Tú dices... llamativo. Es llamativo, pero es realista, ¿no? Es que ellos están hechos pomada. Es muy triste. Y Pero saber por que lo por visto- otro lado vas a tener por lo al visto quieren presidente. seguir así. Pero eso no Es muy constituye un esperan triste, seguir argumento. así. en 3 años, Sí. es muy triste Eso es que una en 3 descalificación de la años- oposición, pero ¿cuál es el argumento? el ¿Cuál es el argumento- argumento? Pues que hay un miedo irracional. Es un argumento. Que hay un miedo irracional. Digo, a que- veo no, que pero estamos hablando de te un diseño sientes descalificado institucional. de que critiquemos a la oposición. Es una Ay, me da crítica, igual. no Ay, una... Ve mi artículo de hoy. no o sea, una digamos, descalificación. ese deporte lo podemos practicar todos, pero el punto aquí es, estamos hablando de meterle mano a la Constitución en una reforma que además realmente puede trastocar la dinámica de la competencia. Entonces, que la oposición esté asustada o sean miopes, cosa que probablemente es cierta, Sí. no constituye un argumento ni a favor ni en contra de esa No, yo reforma. dije, estoy No, en es- contra de la es reforma. descriptivo. Estoy en contra de la reforma. Pero es porque descriptivo, ¿no? No me parece, la revocación de mandato no me parece. Ahora, tengo yo voté que por decir, eso porque la oposición... es una propuesta de campaña. Perdón, Lo ha dicho toda Paula, la vida. pero perdón, Paula, tú dices la oposición está en contra. No, en la Cámara de Diputados no estuvo en contra. Tan es así que pasó. Vamos a ver si pasa el Senado. Pero también eso de que la oposición está en contra, no toda la oposición está en contra. Hubo oposición que estuvo a dividida, favor. está dividida la ¿no? oposición. Hernán, No, creo que lo que dice Carlos es de este uso de las instituciones democráticas, etcétera, pues está tímidamente expresando lo que quiso decir Denise Dresser ayer en su artículo, donde dice que la reducción del 50% del presupuesto a partidos, que la revocación de mandatos y que reducir las curules plurinominales en el Senado va en la dirección del autoritarismo, de revocar las reglas democráticas, incluso dice que ignora el principio de institucionalización de la incertidumbre. O sea, es parte de una misma narrativa que tiende a pretender decir que este es un gobierno que avanza hacia el autoritarismo. Y entonces, cuando en realidad, si uno ve, yo tampoco soy fan de la revocación de mandato, pero creo que va en una dirección democrática. A fin de cuentas, es el artículo de la Constitución, el 39, dice claramente que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno, bla, bla, bla. Bueno, es esto, es aterrizar esto. Y me llama la atención, honestamente, que mucha gente que en este país defiende, muchos comentócratas que defienden el régimen parlamentario, les asuste una moción de censura, donde simplemente en vez de que la moción de censura recaiga en el Parlamento, va a recaer en los ciudadanos. Pero además, Pero sí es con la diferente, posibilidad perdón. de que el propio Parlamento la convoque. perdón, que la pero convoque la el moción presidente. de censura en un régimen parlamentario es diferente, Hernán, porque es un voto en el Parlamento que hace caer al gobierno y que induce inmediatamente se convoca inmediatamente a nuevas elecciones. ¿Y Es lo que qué está pasando diferencia hay, en Leo? España. ¿Qué diferencia hay, Leo, entre que esa decisión la tomen los representantes de la ciudadanía o que la tomen los propios ciudadanos? La diferencia es que tú no vas... Es que justo en esos argumentos al es donde electorado se no, muestra en- lo antidemocráticos que son. No. A ver, no, yo creo que son dos regímenes diferentes. A ver, tú en el sistema parlamentario no vas y le preguntas a la gente tiene que caer el gobierno. No, es un acto del Parlamento que hace caer al gobierno y luego se va a elecciones. Acá le estás preguntando a la gente, ¿se debe de quedar o no el presidente? Por Es cierto, un instrumento. ¿y si pierde el presidente se va a ir? Bueno, eso es un tema. dice Ahí la sí te digo, iniciativa que se va al eso día es grave siguiente. porque la propuesta no contempla Bueno. de qué manera se va a llevar a cabo la revocación. O sea, suponiendo que Los pierde... efectos de la revocación, dice que que al día lo siguiente más- va a ser- lo más Bueno, preocupante sí, son eso los O sea, pues efectos todo de el la mundo revocación. asumimos que López Obrador va a arrasar y aquí Castañeda ha dicho, pues igual y la o sea, pierde. Por los eso efectos digo, de la López revocación- Obrador es que nunca ha aceptado una derrota en su historia. Ese no es iniciativa argumento, es Leo. O sea, peligroso. que López Obrador acepte o no, no debería ser. O sea, estamos
entrándole mal a esta discusión, A ver. honestamente, porque Venga, yo creo que es un tema de diseño reucacémoslas. institucional. Sí. Que le guste a unos o no le guste a otros, eso está bien, cada quien discutirá, pero tenemos que poder procesar una discusión como esta sin acusar nuestras diferencias de que somos o no somos demócratas Entonces, por estar o no estar de acuerdo. Yo es que creo sí es lo que está diciendo Hernán. Por eso. Que a los que no les gusta la Sí, revocación son del mandato antidemócratas. son A ver, antidemócratas. ¿qué es lo que quieres es yo que creo que hablemos eso del es una diseño? dominem. Sí. O sea, y además, no, insisto, eso no constituye argumento. A ver, Yo creo que darle al presidente la plataforma para estar en la boleta de la elección intermedia atenta contra la equidad de esa elección. Porque el presidente no va a tener a nadie enfrente que esté compitiendo Como con él. cualquier elección déjame terminar. donde el Es ponerle presidente al presidente la participa en cancha sola. La elección intermedia tiene una razón de ser independientemente del presidente. Yo creo que al presidente le encanta ocupar todos los espacios y está buscando también ocupar este. Pero si ese es el caso, si lo que queremos es de veras poner al presidente, digamos, a someterlo a boleta. control popular, hay de dos sopas. O hagamos esto en una fecha distinta, o pasemos a un modelo en el que acortamos el periodo presidencial y haya una y que reelección. haya una reelección, es decir, una revocación, pero con competencia. A ver, donde haya candidatos enfrente. Claro. A ver, Pero entonces Hernán. esa ya no es la revocación de mandato. No, eso ya es otro. un- Pero es lo cambiamos que de está diciendo, hay sistema. mejores lógica. diseños institucionales. ese es mi punto. Ese es tu argumento. Sí. Hay A varios ver, Hernán. países que tienen revocación de mandato. No solamente son los tres que A nivel mencionó presidencial, Carlos. Suiza tiene revocación En la de mandato. a nivel local. Pero si es un son eje parlamentario. parlamentarios. Estás comparando peras con 18 estados de la Unión Americana tienen revocación manzanas. de A nivel mandato. local es otra cosa. Varias gobernaciones y bueno, pero nunca estos argumentos que están utilizando ahora nunca se han usado para criticar la revocación de mandato en el nivel local. Porque es una Entonces, cosa en distinta. cierta manera no veo Te puedo hacer por una qué. pregunta. Tú dijiste, a mí no me gusta. Y estás defendiendo la pero revocación del mandato. a mí no Entonces, me- ¿por qué no te gusta? Yo dije, no soy fan de la revocación Bueno, no, de mandato. ¿por qué no eres fan? Porque creo que porque creo que hay otros elementos de la democracia participativa que a mí me entusiasman mucho más. Ok. Iniciativa ciudadana. Que ya está en la Constitución. Otro tipo, que se usen más, incluso mecanismos de participación más robustos donde se delibere y no solo se tome una decisión de sí o no. Sí. Y porque además creo que es un instrumento que puede ser manipulado políticamente, pero políticamente tanto por el gobierno como por la oposición, ¿eh? La oposición también puede buscar aprovechar la más mínima coyuntura para querer adelantar una elección y llegar al poder. O sea, Eso lo hacen en todos los sistemas bueno, parlamentarios. entonces lo que te quiero decir es, Eso sí. es muy riesgosa porque se puede utilizar políticamente, pero por ambos bandos. Claro. Lo que me llama mucho la atención es este discurso paranoico de la oposición, donde ven todo como una operación de López Obrador para quedarse en el poder. Pero ¿por qué te voy a decir será? algo, ¿Por qué Leo. será, Yo Hernán? tenía muchas ¿Por qué dudas de si será? quería estudiar o no ciencia política. Pero cuando veo que la derecha confunde reelección con revocación, respondo un poco mi pregunta y digo, bueno. Qué bueno creo que tú estudiaste. Ya vemos O sea, muchos se nota. politólogos en Quiero el mundo. decirte, A ver, va Paula, Sofía. Sí. Es que creo que sí hay muchas falencias en el diseño que son preocupantes en la implementación. Eso es muy importante. Pero que pueden cambiar ahorita en la discusión en senadores. Sí. El tema de qué es lo que sucede si de verdad se pierde se pierde en la consulta, creo que es un tema que sí tenemos que ver. Fundamental. Porque irse al otro día Fundamental. es de verdad poner en jaque económica, política y se social. tendría que. ¿Cuál A va ver, a ser la se tendría continuidad? que se tendría que ir ese presidente. Se tendría que llamar a elecciones y, y, tendría que pensar. puede ese presidente. Puede volver a participar? contender, no, claramente no. Porque sería tendrías que- reelección. no, exacto, tendrías que reformar el artículo de la Constitución. Exacto. No, se tendría que ir y tendrías que cuánto convocar tiempo? elecciones. ¿En cuánto tiempo? ¿Quién las convoca? ¿Cómo se financian? Porque aparte tendrías que tener una bolsa extraordinaria claro. en el INE para en caso de que se pierda la elección, el INE tenga capacidad para organizar una elección. Creo que todas esas cosas sí son fallas de diseño que son preocupantes. Ahora, reitero, por esto votamos. O sea, quien votó por esto votó. Andrés Manuel ha sido constante No. respecto de la Pero sí hubo un revocación de cambio. mandato. Paula, Y la sí te lo quiero izquierda, decir. Ha sido constante Porque el en cambio decir que se va a dio en un solicitar momento donde yo revocación de estaba mandato. presente, que fue cuando vino a tercer grado, no me acuerdo si la primera o la segunda vez, porque el cambio era, él decía cada 2 años. Voy a someter a revocación del mandato cada 2 años. Y fue en tercer grado que dijo, no, va a ser A la mitad del sexenio. coincidente Con la intermedia. intermedia, que es parte del argumento. Si lo hiciera cada 2 años, pues sí es A mí el diferente. tema de la coincidencia Y si lo con hiciera la cada intermedia- año,
Ayer ¿podría sacamos comentar algo sobre eso? Sobre eso quisiera Sí, a ver, que termine Paula. A ver, que termine Paula y va a ser. En términos económicos y de diseño de organización electoral, de saber cómo se opera una elección, creo que la prefiero vinculada a las elecciones intermedias, nada más por lo complicado que es para el INE organizar una revocación de mandato adicional cada 2 años. Sí, bueno, a ver. Y yo creo que ayer lo dijo Javier Tello, que siempre es muy atinado en sus comentarios, y decía él, pues mira, a ver, en Estados Unidos el presidente hace campaña con su partido, por los legisladores de su partido, y a fin de cuentas yo creo que lo que vamos a tener en 2021 es justo lo que dice Denise Dresser que no vamos a tener, que es un escenario de incertidumbre. Claro que lo vamos a tener, porque en 3 años pueden pasar muchas cosas. En 3 años la economía puede no crecer, la inseguridad puede no resolverse, los programas sociales pueden no consolidarse, la gente puede desencantarse. O sea, López Obrador está tomando un riesgo de poner, porque es un líder que le gusta tomar riesgos y está tomando el riesgo de que en 2021 algo suceda y él no pueda quedarse como presidente. Es problemático, y te voy a decir por qué yo no estoy de acuerdo, porque la gente eligió a López Obrador por 6 años y no sería correcto que el presidente se vaya en 3 años. Eso lo puedo conceder, pero no lo otro, ¿me explico? O sea, bueno, pero no yo te puedo contraargumentar. De que quieren construir Tú un dices régimen López autoritario. Obrador, hay cierto factor de incertidumbre, igual y pierde. También te puedo contraargumentar para dentro de 3 años, igual la economía está mal, la inseguridad, etcétera, pero va a haber 23 millones de mexicanos recibiendo un cheque directo del gran benefactor, va a haber un partido Morena que va a ser la gran aplanadora. Para ese momento quizá quién sabe qué vaya a pasar con los partidos hoy de oposición. Pues quizás te la juegas porque sabes que tienes el poder del Estado y que vas a tener una maquinaria electoral importante y programas sociales. Así que también así que digas, qué incertidumbre, Quizás no, Leo, porque cualquier gobierno, perdón, pero dime qué gobierno del mundo no hace política social para ganar elecciones. No, totalmente. Hasta en Suecia, mano. Lo discutimos la semana pasada. Una última ronda y nos vamos. En el tema del diseño. Yo creo que la revocación en sí misma no es ni mala ni buena. Depende cómo la regules y depende cómo se combina con otros elementos del sistema político. Sí. Entonces, en ese sentido, yo pienso que independientemente, sí, claro que hay incertidumbre, hay un riesgo, cómo va a estar la economía, bien o mal, le va a ir bien o mal, pero ese no es el punto. Desde mi perspectiva, el punto es que el presidente quiere someterse a un control popular que él mismo está buscando, viene por iniciativa de él. Si este va a ser un instrumento democrático, debería estar solamente en manos de los ciudadanos poder activarlo. O sea, como contrapeso, digamos. Claro. Entonces, en un tema de división de poderes. Ahí no sí tiene un sentido, me parece, democrático de control y de participación. No el auto. Es una cosa desde arriba. O sea, esta es una iniciativa de participación popular, de control político, puesta de arriba para abajo. Para que para mí tuviera sentido, tendría que abrirse para que pudiera activarse de abajo para arriba y cuando los ciudadanos quieran. Puede haber una legislación que diga no más de 1 o 2 revocaciones, pero que no coincida con la elección intermedia, porque claramente ahí eso genera una disrupción y creo que en efecto altera la equidad de la contienda, principio que ha sido fundamental en toda la trayectoria del diseño de las instituciones democráticas en México. Paula. Te estás riendo. Es que, híjole, yo ya, pero eso da para otra mesa. Yo creo que el tema de la equidad en la contienda ya en México lo tenemos que superar ya, porque ya tiene un ratito en el que ya muchas cosas malas han pasado en nombre de la equidad de la contienda. Pero van a pasar más en contra de... Creo que es el tema de tratar de buscar la equidad y entonces escondemos a los políticos y los políticos no pueden hacer campaña, pero sí tenemos reelección. Pero entonces, ¿cómo hacemos la reelección? Que ganó ahora la izquierda, ya la izquierda está diciendo que la equidad no es tan importante. No, yo llevo muchos años. Si no fuera por eso, la izquierda nunca hubiera ganado. Yo creo que la equidad ya tiene bastantes problemitas. Sí. Fuera de eso, creo que sí hay temas de diseño que se tienen que mejorar. Sí. No me gusta el instrumento, pero tampoco me parece que pueda tener terribles consecuencias si se mejora en el diseño. Ok, bueno, está bien. Hernán, yo creo que la revocación de mandato es una conquista en materia de derechos políticos ciudadanos. No coincido con la lectura de Carlos de que para que sea
tal debe ser necesariamente o sola y exclusivamente promovida por los ciudadanos, porque además los ciudadanos, perdón, pero no son la esfera de la pureza y también pueden ser manipulados políticamente por ciertos grupos, a grupos de ciudadanos pueden ser perfectamente financiados, incentivados por partidos políticos de la oposición. No hay que subestimar la inteligencia del electorado. No, desde luego que no, pero lo que quiero decir es que yo que he estudiado mecanismos de participación, creo que sí es crítico que sean promovidos desde las más altas esferas. Entonces, que desde las más altas esferas haya un interés por promover la democracia participativa, en muchos casos es crítico para que esa democracia participativa se logre consolidar. Entonces, este es uno de los tantos elementos, de los mecanismos que hay de democracia participativa. No estamos ahí, ¿estás no es de el acuerdo mejor, que bueno, no estamos ahí y que las consultas que ha organizado este gobierno han sido... Sí, pero bájenle a la de risa, paranoia, no. Leo, porque... No, porque la además, pero la al paranoia- fin a ver, yo lo decía ayer. A ver, la paranoia... Los pequeños que se sienten Yo- frente a López Obrador. No, perdón. Vayan y perdón. enfréntenlo en las urnas. No me pongo ese saco, perdóname. No me te lo pongo. decía a ti. No, por eso, yo no me pongo ese saco. Yo ayer argumentaba que más que querer una reelección, creo que lo que quieren es apoyar, amalgamar un movimiento para hacer una nueva constitución. Eso es otra cosa diferente. Son especulaciones, Pero bueno, Leo. son especulaciones. Pues, a eso venimos, Hernán. No, a especular, A eso no. ¿Qué venimos. pasó? Es la hora de especular, así lo dice Javier. Así la lo hora dice neoliberal, es la hora Jorge neoliberal. Castañeda. Entonces ya estás en la hora neoliberal, tú. Entonces, Aquí Dios me mío, te van a trajiste. quemar en leña. A ver, aparte ya no existe el neoliberalismo. Por decreto, ha muerto se el acabó. neoliberalismo. Así que estamos, Hay que es la hora renombrar esto. post-neoliberal. Así es. Exacto. Señores, como siempre, un Hagamos cosas buenas que gustazo, parezcan malas. Gracias, un Leo. gustazo de debatir con ustedes. Y ahora viene Marco Cortés, presidente del PAN, para platicar de cómo está precisamente este partido de oposición después de la victoria de López Obrador. Regresamos en un momento más.